A ver, me parece que se escucha ahí alguien. Soy yo, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Inocencio, llamo de la Rotada, Tenerife. Muy buenos días. Mire, estaba oyéndolo, ¿no? Y está interesante bastante el programa suyo. Y quisiera saber, porque yo soy epiléptico, ¿no? Y estaba oyendo lo de esa época tan antigua, ¿no? ¿Cómo sabían que tenía epilepsia una persona en esa época? Porque usted estaba diciendo también que o estaba poseída por el demonio o era epiléptico, ¿no? Porque es difícil saber eso en aquella época, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho, bueno, pues vamos a ver. Yo creo que bien, si le parece le respondo por la radio. Vale, yo gracias. creo que está bien planteada su pregunta. Bien, vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Está bien hecha la pregunta porque hay un nivel, digamos, teológico, que afirma que la enfermedad se introdujo en el mundo como consecuencia del pecado original, como consecuencia del pecado, y que por lo tanto toda enfermedad, en cierto sentido, pues es una especie de imperio del mal en nosotros, es una especie de pues de cierta fuerza de Satanás sobre la naturaleza humana. No entendamos esto como en el sentido posesión, tal y como nosotros hoy en día matizamos, ¿no? Nosotros matizamos pues lo que es la posesión diabólica de lo que son las consecuencias del pecado original en nosotros, y un cierto imperio de Satanás como príncipe de este mundo, que también la naturaleza pues sufre las consecuencias de ese imperio de Satanás sobre el mundo. Bien, digo que a un nivel teológico toda enfermedad, no solamente la epilepsia, por cierto, sino toda enfermedad, pues es también manifestación de esa especie de imperio, del principado de Satanás sobre este mundo, que todavía hasta la plena consumación de Cristo en este mundo todavía no hemos experimentado la plena liberación de Cristo, donde toda enfermedad, donde toda pena, donde toda debilidad humana será plenamente liberada por Jesucristo. En sentido teológico, por lo tanto, se entiende que toda enfermedad sea considerada como una especie de entre comillas, digamos, posesión de Satanás. Bien, y desde el punto de vista más, digamos, histórico, pues es evidente que la epilepsia, como tiene una especie de ciertas manifestaciones externas, pues que cuando da un ataque epiléptico, el mismo pasaje que he leído ahí, veis cómo describe que el muchacho caía por el suelo, salía espumarajos de su boca, etcétera, una serie de descripciones en las que a los habitantes de aquel momento se les podía hacer muy similar las características de los ataques epilépticos con las características que podía tener pues una persona poseída. Entonces, digamos que históricamente a los epilépticos sencillamente se les metía dentro del mismo saco que aquellos que sufrían posesión diabólica. Sencillamente esta es la explicación. Es decir, en aquel tiempo no existía la capacidad de distinguir posesión diabólica pues pura y dura de persona que padeciese pues ese tipo de enfermedad. Hoy en día la Iglesia, pues claro, pues tiene mucho más medios científicos a su disposición y no pasa a hacer ningún exorcismo sin antes haber comprobado si esos efectos que sufre esa persona, si son fruto de una epilepsia, si son fruto de una enfermedad psiquiátrica, y pues claro, lógicamente pide toda una serie de análisis al respecto. En aquel tiempo no era así, sencillamente podía haber enfermedades que estaban, porque no existía esa capacidad, que estaban metidas, englobadas dentro de ese concepto genérico y amplio de posesión, porque en aquel tiempo se hablaba de que Satanás poseía a un hombre en el mismo momento en que también padecía una enfermedad, ¿no? Y entonces, teológicamente, como la enfermedad provenía del pecado, pues eso era globalmente considerado así. Lógicamente, Jesús, como Hijo de Dios en su visión beatífica, pues él podría haber tenido la capacidad de distinguir una cosa de la otra, pero él sana a la persona sin meterse en distinciones, porque eso supondría haber introducido en aquel tiempo conceptos científicos que aquella cultura todavía no conocía. Creo que esa es la respuesta a su pregunta. Bien, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí, padre, tenemos 4 llamadas. Adelante, siguiente pregunta. Buenos días. Buenos días. Padre, yo iba a hacerle hoy a puntualizar un poco sobre las notas musicales que pone en los intermedios de la charla. Sí. Entonces, es una música que no la entiendo mucho, ni poco ni mucho, que no la entiendo.
entonces, digo yo que tiene que ser esa música precisamente, ¿no? Ese acompañamiento musical que tiene que haber entre las charlas. Solamente eso le voy a poner hoy de pregunta o de insinuación. Bueno, pues le agradecemos mucho su pregunta. Ya lo estudiaremos, porque yo, para serle sincero, de música entiendo todavía menos que usted. O sea que no, ya lo estudiaremos, porque no soy la persona adecuada para hablar de temas musicales. Yo soy de los que soy... Bueno, de acuerdo, lo estudiaremos. Muchísimas gracias por su llamada. A usted, vale. Bien, ¿alguna pregunta más por parte de algún oyente? ¿Con quién hablamos? Padre, ¿Sí? estoy yo aquí, buenos días. Buenos días. Mire, es que era para decir que a mí me vino sobre lo que dice usted de las concordancias de los apóstoles. Sí. A mí me vino muy bien, que yo leí en un libro, que es como, se puede poner un ejemplo como que un matrimonio ya mayor, ya son mayores el matrimonio, y están enseñando, están mirando las fotos de la boda, están mirando pues los recuerdos que tienen ambos. Entonces llega un amigo y la mujer pues cuenta una cosa de la boda, de la luna de miel, pues mira esto, tal, esto así fue, lo pasamos así, esto yo sentí, en fin, el hombre pues lo cuenta de otra forma. Y está contando lo mismo, pero cada uno lo cuenta según lo sabe contar, en una palabra. Entonces a mí me vino muy bien eso, digo, pues yo lo voy a decir, que me vino bien. Le agradecemos mucho su aportación. Evidentemente, cada evangelista está narrando un aspecto concreto que a él también le impactó, que el Espíritu Santo quiso que le impactase, ¿no? Para que también un evangelista enriquezca al otro, y de la misma forma que en ese ejemplo que usted pone, pues narrar el acontecimiento de una boda puede hacer que uno se haya fijado en detalles que el otro no se fijó, pero tienen un relato común y un hecho histórico común del cual ambos dos están dando testimonio. Eso es, muy bien. Muchas gracias. Bueno, usted, adelante, muy bien. Bien, ¿con quién hablamos? Sí, soy yo. Buenos días, sí, ¿con quién hablamos? Con María. María, buenos días. De Palencia, de la provincia de Palencia. Estupendo. Que yo también, por esto de los evangelios, que cada uno lo explica de una forma, digo, pues como cada uno lo explica de una forma, pero hoy me ha aclarado muy bien. Sí. Y dar muchas gracias a Radio María, porque me ha hecho mucho bien. Lo deseo que se entere todo el mundo. Eso, sí, señor. Muchas gracias. Adelante. Porque estaba muy mal y me ha recuperado muchísimo. Bueno, me alegro un montón. Gracias a Radio María. Sí, como hemos gracias dicho. A usted y gracias a todos los que se ponen. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. Pues la verdad, sí, como hemos dicho antes, pues es que lo mejor de los evangelios, pues no es que digan cosas hermosas, sino que es que son verdad, y son palabras no solo consoladoras, sino que son palabras de verdad y vida. Adelante, ¿con quién hablamos? Buenos días. ¿Sí? Buenos días. Quería que me informara, está muy bien, la principal diferencia entre San Juan, a mí y a todos, entre San Juan y San Lucas. Por favor, gracias. Bien, muchas gracias, sí. Vamos a ver, la verdad es que para hacer esa diferencia, hoy en día quizás la diferencia más clara se establece entre San Juan y el resto de los evangelistas. Se habla de evangelios sinópticos, pues que son Mateo, Lucas y Marcos, y estos son los evangelios sinópticos, y el evangelio de San Juan. ¿Por qué se les distingue? Pues porque es verdad que San Juan es el evangelista más teólogo y el que fue escrito más tarde de los 4 evangelios. San Juan, él cuando escribió, él ya tenía ante él los demás evangelios, los evangelios sinópticos, y por lo tanto él intenta hacer una narración pues más teológica. Por ejemplo, San Juan es aquel que, tomando pie de que Jesús curó al ciego de nacimiento, hace una catequesis sobre la fe, que tomando pie de la multiplicación de los panes, hace una catequesis sobre la Eucaristía. Es decir, San Juan, él sabe ya que su evangelio, como los demás ya están escritos, pues no tiene la razón de ser únicamente de narrar unos hechos históricos que ya están narrados, sino quiere dar la explicación teológica profunda de lo que Jesús hizo. Eso, pues lógicamente, distingue al Evangelio de San Juan del de San Lucas, que usted ha dicho, pero también del de San Marcos y San Mateo. San Lucas es un evangelio pues más rico que, sobre todo redaccionalmente, pues que Marcos y Mateo, que para algo fue escrito por alguien que era un médico, tenía más cultura, incluso el mismo lenguaje
de San Lucas es bastante más rico, tiene el doble de palabras, de palabras del vocabulario que el de Marcos. Se nota que quien ha escrito ese evangelio era más culto, era un médico, y tenía una cultura que hace que también el evangelio de Lucas esté más desarrollado que el de Marcos, por ejemplo, pero no tanto como el de San Juan. Pero bueno, habrá ocasión también de ir pues explicando un poco más esto. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, ¿me toca a mí? Sí, adelante. Buenos días, Padre José Ignacio, Bueno, yo no le he rotado a Tenerife, me llamo Inocencia. Quisiera saber sobre la pasión redentora de Jesucristo, ¿no? Vino sobre todo a salvarnos a todos en general, me parece, ¿no? Sí. No aparte, no solo a los católicos, yo creo que a todas las religiones en general, aunque no creyeran en él. Porque yo creo que más dioses no pueden haber, porque si hubiera más dioses ya el mundo personalmente no existiría, porque entre la envidia que existe, no que sería mi Dios el mejor, como decían los romanos, los griegos, yo qué sé, los egipcios, así tantas y tantos, ¿no? Solo hay un solo Dios que al final nos llevaría al Padre, ¿no? Jesucristo nos llevaría al Padre. Y otra cosa, Jesucristo si viniera hoy en día a la tierra, pienso que con diferentes matices moriría igual, quizás no tuviera una muerte de cruz, pero moriría igual. ¿Por qué? Motivos yo creo que sociopolíticos, comerciales, etcétera. Deme un segundito nada más para poner la radio, Padre. De acuerdo, muy bien. Vale, gracias. Bien, pues es verdad que con respecto a la muerte redentora de Jesucristo, como he dicho al comienzo, el catecismo la va a explicar, la verdad es que con una profusión tremenda. Es impresionante la doctrina que está contenida en el catecismo y que vamos a tener ocasión de desgranar. Por lo tanto, dejo una explicación más profunda para cuando lleguemos ahí, pero sí que respondo brevemente a tu pregunta diciendo que ciertamente Cristo es el único redentor del mundo que entregó su vida por la salvación de todos. De manera que, bueno, pues que muchos hermanos nuestros que no son cristianos, que no han conocido a Jesucristo y que han vivido fielmente su vida, pues después de morir, al encontrarse con Dios en la vida eterna, conocerán que fue Jesucristo su redentor, aunque aquí no lo han sabido. Pues personas que no han conocido a Jesucristo inculpablemente por su parte y que después de esta muerte, y después de la muerte y al llegar a la vida eterna, descubrirán que Jesús ha sido su redentor y le agradecerán eternamente la redención a Cristo que aquí no han conocido. Pues creo que así de claro es y por eso nosotros hacemos referencia a que Cristo es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Así lo confesamos, así lo expresa expresamente la palabra de Dios. Y por su redención hay que decir que Él vino por medio del pueblo de Israel a salvar a todas las naciones. Por lo tanto, creo que eso queda claro. Bien, ¿tenemos alguna llamada más? Pues sí. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, buenos con días. María Teresa de Majadahonda. Buenos días, María Teresa. Padre José Ignacio. Sí. Se lo agradezco mucho las aclaraciones que nos ha hecho, porque yo me acordaba del Apocalipsis, pero no recordaba nada lo de las profecías. Sí. O sea, porque será mala instrucción, pero se lo agradezco muchísimo, porque eso me ha aclarado mucho y estoy muy contenta. Y le agradezco mucho todo lo que nos cuenta, todo lo que nos dices, lo que nos enseña, que es muy importante. Dios se lo pague. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Gracias, vale. Padre José Ignacio. Pues bueno, un comentario sencillamente decir que claro, nosotros uno de los problemas que tenemos es que somos bastante desconocedores del Antiguo Testamento. Uno cuando va a Tierra Santa se da cuenta allí pues que los guías nos dan una cantidad de explicaciones del Antiguo Testamento que uno le entra el complejo de que desconoce muchas cosas, ¿no? Y en concreto esa profecía del libro de Daniel era importantísima. Jesús responde a Caifás con la frase exacta de Daniel 7, y veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes, y se está haciendo referencia a una venida en gloria. Cristo vendrá en gloria. Este que ahora está débil y juzgado y maniatado, este vendrá en gloria, y él será el juez de Caifás, y él será el juez del Sanedrín, y él será el juez de todos los romanos. Es decir, es un recordatorio de que quien ahora es juzgado, de quien ahora está en debilidad, vendrá en gloria. Esa es una confesión importantísima de Jesús. Bien, ¿tenemos alguna llamada más? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Padre. Yo llamaba solamente para darle las gracias por esas explicaciones tan maravillosas que nos da. Muchas gracias, Padre. Bueno, muchas gracias. Nada más que llamaba para eso. Vale, por el regalo de sus explicaciones. Muchas gracias, Padre. Venga, pues muy bien, estupendamente. Bien, ¿tenemos alguna llamada más?
¿Cómo puede ser esto que el mundo está destrozado y que tú estás reinando? Porque está reinando la Virgen y el Señor a través de María, a Jesús por María. No tengáis miedo, dice el Señor, por mediación de Juan Pablo II y este otro Señor que nos ha traído. Porque la verdad, yo creo mucho que la Virgen reinará, porque lo dijo en el Pilar, y lo dijo hace muchos años que lo estoy oyendo, y tengo 75 años. Me llamo Elisa Cabrera, y me gustaría ser joven para seguir renovando y ir por todo el mundo. He tenido espíritu misionero, pero la Virgen me ha cultivado y me ha querido por otros caminos. Aquí, gracias, Señor, bendito y alabado seas, Señor, por tu Madre Santísima, que fue el primer sagrario, el seno de la Virgen, y que los protestantes no quieren creer en la Virgen. Madre, tú y tu Hijo queréis salvar al mundo entero. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Te respondo un poco a la radio. Bien, pues mira, pues tú ten en cuenta que no añores la juventud, ¿sabes? Para poder ser apóstol. No la añores. Haz sencillamente un ofrecimiento de tus años, de tu cansancio, de las goteras que podamos tener. Sencillamente haz un ofrecimiento de tus limitaciones, de tu querer y no poder, porque creo que también serás misionera y redentora desde tu situación, que a veces uno sueña pues con hacer otras cosas, y creo que nuestra capacidad redentora está en la aceptación y en el ofrecimiento a Dios de nuestra situación. Creo que eso es muy importante. Ya has dicho otra cosa importante, y es que Dios reina y la Virgen reina en este mundo a pesar de que uno ve las cosas pues muchas veces deshacerse, ¿no? Y desmoronarse. Y ahora mismo, pensando en esa escena de Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote, condenando a Jesucristo maniatado, ¿no? Y sin embargo el que verdaderamente reina allí es Jesús, no es Caifás, el que reina es Jesús, aunque aparente lo contrario, y así ocurre en este mundo, aunque Jesús sea juzgado, aunque sea posternado, aunque sea expulsado, ¿no? El que reina es Jesús desde su debilidad, desde la debilidad de su anonadamiento, de su ocultamiento, de su humillación. Él es rey en medio de la debilidad. Él reina desde la cruz, no reina desde otro lugar, desde la cruz está reinando. Por eso cuando Jesús le dice a Caifás, y verás al Hijo del Hombre venir en gloria, y él juzgará a vivos y muertos, está proclamando su reinado a pesar de la debilidad en la que se encuentra en ese momento. No lo olvidemos. Vamos a dar gracias a Dios por esta ocasión que hemos tenido de proclamar de introducir la pasión de Jesucristo. Como os he dicho, pongamos tradicionalmente, ¿no? Pues se distingue el proceso religioso y el proceso civil. El proceso civil tiene la razón de ser, pues que Palestina estaba dominada por el mundo romano, y por lo tanto el Sanedrín, una vez que ha dictado la condena de muerte a Jesús, definitivamente pasa a Jesús a manos de los romanos. Sí, buenos días. Buenos días, sí. Hola, buenos días, Padre José Ignacio. Buenos días. Quisiera saber una cosa que me tiene en duda. Jesucristo fue llevado hacia la cruz porque parece que cuando antes de morir expiró diciendo estas palabras, ¿no? ¿Cómo fue lo que dijo esto? No me sale ahora, Dios. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Sí. ¿Fue llevado como quien dice, con esa tranquilidad a morir en la cruz, o al final, por su condición trinitaria, ya él sabía que el único motivo de eso es haber llegado a este mundo para cargar, como se suele decir, con nuestro pecado, no nuestra cruz? Esto le doy un segundito nada más para poner la radio. Perfectamente. Gracias. Bien, nosotros estos 2 días nos hemos explayado más un poco en lo que podríamos llamar el proceso civil o el proceso religioso de la pasión de Jesucristo, de cómo fue condenado. Ahora vamos a tener en los próximos días pues porque el catecismo sobre todo en lo que se explaya es precisamente en eso que tú estás preguntando, que es el sentido último en el que Cristo, el sentido redentor en el que Cristo entregó su vida. Pero ciertamente pues hay que decir que Cristo vivió su pasión, la vivió pues intentando en ella reparar el pecado nuestro ante Dios Padre, como vamos a explayar, y por lo tanto esa frase perdónalos porque no saben lo que hacen, pues por una parte es
una palabra de misericordia hacia nosotros, pero también es una intercesión de Cristo ante el Padre, que intercede por el perdón de nuestros pecados. Adelante, ¿tenemos alguna llamada más? Soy María de San Sebastián. Hay una frase que en fin, que se dice mucho, que no se puede vivir con la verdad entera, que la verdad está fragmentada, que todo el mundo tiene parte de verdad. ¿Cómo es eso, padre? Bien, de acuerdo, te agradezco la pregunta. Gracias, te respondo por la radio. Bien, vamos a ver, yo diría que generalmente, bueno, posiblemente tú has podido escuchar esa frase en un contexto, en otro contexto, ¿no? A veces se afirma directamente que no existe la verdad plena, que cada uno tiene su verdad. Bien, pues yo creo que ante esa expresión tenemos que verdaderamente que responder diciendo eso no es cierto, existe una verdad plena. Cuando Cristo dice ante Pilato, o mejor dicho, cuando Pilato dice ante Jesús, ¿y qué es la verdad? La tenía a unos centímetros de sus narices, porque Jesús es la verdad. Curiosamente formuló aquella pregunta ante quién era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad plena porque es la revelación del Padre. Bien, ahora bien, es cierto que quien tiene a Cristo tiene la verdad, pero también es cierto que tenemos que ser humildes porque, por desgracia, no realizamos plenamente el ideal de Cristo en nuestra vida. Entonces, uno puede decir, bueno, pues yo tengo la verdad en la medida en que tengo a Cristo, pero no soy yo la verdad es Cristo. Y yo tengo la verdad en la medida que dejo a Cristo que viva en mí, y en la medida en que no, pues bueno, por mi pecado, por mi orgullo, por mi vanidad, etcétera, no permito que Cristo reine en mí, en esa medida no tengo la verdad. Claro, en este sentido sí tenemos que ser humildes en la confesión de la verdad, porque aunque Cristo sea la verdad plena, nosotros no siempre le dejamos que reine como verdad en nosotros. Y por lo tanto no hay que confundir lo que es la verdad de Cristo con opiniones personales nuestras o el amor propio que a veces uno tiene y lo está confundiendo con las enseñanzas de Cristo. Pues por ejemplo, un padre que reprende a su hijo y le reprende en nombre de ese camino del bien que Cristo quiere enseñar, ¿no? Bueno, de acuerdo, pero hay que tener cuidado en que no mezcle también el amor propio herido del padre, y entonces por una parte sí, le está enseñando la verdad de Cristo a su hijo, pero también está mezclando su amor propio, ¿Me explico? Por tanto, sí existe una verdad plena, pero para poder decir estoy plenamente en la verdad habría que ser santos, ¿no? Y por desgracia no lo somos y tenemos que irnos adhiriendo poco a poco a esa verdad que es Cristo. Bien, adelante. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Yo entiendo que no es del todo correcta la explicación que estamos dando de este tema. Vamos a ver. Pilatos le hace la pregunta esa de qué es la verdad. Eso es una evasión. Y Jesús no ha hablado de poderes civiles ni religiosos. Ha dicho, igual que le dijo a los fariseos, que dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Del César, ¿qué es? Nada. Todo es de Dios. Y incluso a Pilatos le dice, no tendrías autoridad sobre mí. O sea que también esa autoridad que tiene Pilatos es recibida. O sea que está claro lo que digo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Pilatos efectivamente es un cobarde. Y es menos malo que los que lo entregan a él y que el otro. El otro busca un malabar de Jesús. Pero como no hizo ningún jueguito de esos, pues ni caso. Y Jesús, por supuesto, no le ha hecho tampoco ninguna atención, porque el Señor no le buscaba para nada. Luego Pilatos tenía que haberse, si hubiera sido valiente, tenía que haber quitado los galones y seguir. Porque la verdad era esa objetiva, esa viva que es Dios. No sé si me... Sí, te explicas, de acuerdo. Si te parece, te respondo. Vale. Estupendo, muchas gracias. Sí. No, la verdad es que creo que no veo, la verdad, la divergencia entre lo que tú has dicho y lo que yo he querido expresar aquí. Es decir, me parece que la expresión, o sea, la exposición que has hecho, a mí me parece por lo menos, ¿no?, que coincide con la que yo he pretendido un poco pues explayar. Sí, es así. Es decir, estaba sencillamente Pilato ante la razón última fue sencillamente su cobardía, como hemos dicho, ¿no? Pero es cierto que en ese diálogo que hay entre Jesús y Pilato de tú eres rey, tu reino es de este mundo, pues hay por una parte, pues como tú mismo has dicho,
como usted mismo ha dicho, no, pues hay una doble afirmación que hay que hacer, que Jesús, bueno, pues con el dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, pues él respeta la autonomía del orden político, del orden religioso, pero a su vez también le recuerda a Pilato que todo poder civil, todo poder de este mundo, en definitiva, está recibido de la autoridad de Dios. Luego también, digamos, esa autoridad última de Dios sobre todos los gobernantes tiene implicaciones también en su gobierno y en sus leyes, etcétera, etcétera.